Ya, ¿qué tal amigas, amigos, amigas de Galáctica? Bienvenidos a esto, a las entrevistas galácticas, al fortalecimiento cívico, como siempre decimos en su máxima expresión, como día viernes 2 de diciembre, arrancando con toda la energía estas entrevistas galácticas y retomamos las conversaciones junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que está junto a nosotros. Senadora, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra, senadora, después de esta vuelta a las funciones de trabajo y también, obviamente, después de esta operación que usted tuvo, senadora? Muchas gracias, Alfredo. Afortunadamente ya vamos saliendo. La verdad es que operación de cadera es larga la recuperación, pero bien vale la pena por una mejor calidad de vida, y la verdad es que uno cuando es necesario, cuando ya tiene los síntomas, digamos, en los cuales los dolores, las molestias eran muy grandes. Así que muy contenta porque hemos sido, muy concentradas en la recuperación y haciendo todos los ejercicios que tienen que hacerse, y eso ya me va a permitir, de hecho, ya la próxima semana estoy en condiciones de empezar a hacer algunas actividades poco a poco en terreno, y por supuesto la semana subsiguiente puedo regresar al Congreso. Exactamente, senadora, eso es muy bueno, y de hecho queremos empezar a conversar, a retomar estas conversaciones cívicas y políticas junto a usted sobre la actualidad y la información, que es muy bueno, y queremos entrar de lleno a conversar, senadora, a lo que refiere la actualidad política, a lo que refiere la Cámara, y queremos ahondar en lo que refiere la ley de presupuestos para la región. Si nos puede comentar en qué refiere esta ley de presupuestos, senadora. Sí, por supuesto. Mire, tanto la ley de presupuesto como en el caso de las actividades territoriales, que yo no podía, por supuesto, participar, me da gusto poder decirle que el equipo continuó trabajando muy intensamente. Así que hubo muchas actividades con los alcaldes de La Ligua, de Los Andes, San Esteban, de la alcaldesa San Felipe, de la comuna de Yayay, en fin, de Putaendo, por cierto, Hijuelas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la ley de presupuesto también, el equipo estuvo muy pendiente porque evidentemente teníamos que estar viendo en concreto qué cosas del presupuesto, digamos, eran importantes para el país, pero fundamentalmente en este caso para nuestra región. Y yo me alegro, en primer lugar, de estos 1.200 millones para las micro, pequeñas y medianas empresas, que se llama Reconstruye tu Pyme. Van a ir en ayuda a las empresas que han sido afectadas fundamentalmente en el contexto de las manifestaciones del estallido social, y yo creo que ahí hubo muchas pérdidas, y que eso es muy importante. Y por cierto, en términos generales, aumentó 3 veces el presupuesto de la Subsecretaría de Interior, y un programa especial de más de 40.000 millones para lo que es cómo enfrentar de una manera muy coordinada el crimen organizado. Y por lo tanto, para la región, por cierto, siempre va a ser importante que haya más recursos a nivel nacional como regional. De hecho, se destinan 4.000 millones de pesos para la región de Valparaíso para justamente reforzar los equipos tecnológicos, tanto en aduana, gendarmería, PDI, carabineros, en fin, las fiscalizaciones preventivas. Por lo tanto, eso es importante. Y por cierto, algunas buenas novedades en términos de vivienda. Como decía, se ha trabajado mucho con los alcaldes para tratar de que avancen algunos presupuestos o
algunas asignaciones de partidas para que puedan dar respuesta a los distintos comités. En este caso me quiero detener en el caso de San Felipe. Hacía más de una década que no se construía ninguna vivienda social. Y me da mucho gusto, ante la operación alcanzamos a acompañar a la alcaldesa Carmen Castillo 2 veces en una reunión con el ministro de Vivienda, con Sister, en fin. Finalmente creo que se va a poder comprar las 38 hectáreas, que significa posibilidad de soluciones a más de 1.600 soluciones habitacionales de la comuna y de afuera. Por lo tanto, esto es un hito muy grande. Como también es muy importante que en relación a los asentamientos precarios y los campamentos, se ha definido como prioritario el campamento Manuel Busto de Viña del Mar, porque como una zona de intervención urbana no es solo el dar una solución habitacional, sino construir un barrio con toda la dignidad que merece y todos los servicios, y poco a poco la regularización en todas las áreas. Entonces eso también es importante, como es importante que se inicie regularización de otro campamento más menos mencionado, pero que también lleva un tiempo, que es el campamento Mesana. Entonces, en nuestra región, que tenemos un déficit muy grande, todo lo que sea avanzar en vivienda y los campamentos y regularizaciones es muy potente. Por cierto, en salud hay un tema que yo he dicho siempre, que tenemos que avanzar en relación al presupuesto del Hospital Van Buren. Y en obras públicas, digo, avanzar en el sentido de que se comprometieron 2.500 millones de pesos para conservar o para mejorar la urgencia del hospital, pero en un plazo de 6 meses, un comité interministerial va a decidir en cuál lugar finalmente se va a emplazar el futuro hospital. No es posible que la región de Valparaíso, es decir, lloramos porque tenga un hospital nuevo, no podemos seguir con el Van Buren a parches como hasta ahora ha sido, y creemos que ya llegó la hora de contar realmente con una buena, con un hospital nuevo que de aquí se espera al 2029 ya esté funcionando. Eso es, en fin, es lo necesario. Y un tema muy importante es en obras públicas. Hay más de 3.000 millones para conservación, mantención y ampliación de sistemas de agua potable rural en la región de Valparaíso. Saben, nuestra región, la escasez hídrica en toda la Concagua es muy dramática y necesitamos, digamos, reforzar y mantener y ampliar los sistemas de APR, como también mejoramiento de sus sistemas y ver la factibilidad y diseño de proyectos nuevos. Y por cierto, otros temas que son bien necesarios, como la subdirección de obras justamente de servicios sanitarios rurales, que va a permitir trabajar de la mano, entonces, con lo que es la respuesta que nos damos a través de los sistemas de agua potable rural. Y ahí también hay que establecer que se avanzó finalmente una ley corta que va a ayudar a la implementación de la ley, que era demasiadas exigencias en corto plazo, y esto era necesario entonces dar una mano, por llamarlo de alguna manera, para que realmente podamos implementar entonces toda lo que la ley de servicios sanitarios rurales estableció. O sea, había que flexibilizar alguna exigencia, modificar algunos plazos, en fin, acompañamiento, pero también es muy importante que se concreta subdirección de obras hidráulicas para que justamente haga este acompañamiento permanente a nuestros sistemas de servicios rurales, que son las respuestas que nos damos en el sector rural, y sobre todo que adquieren más relevancia que nunca con la escasez hídrica. Exactamente, senadora, unos temas muy importantes. De hecho, lo que refieren a esta expansión de las fechas a los proyectos de los APR, que van en ayuda a toda la comunidad, y pero muy, muy importante. Lo hemos visto a lo que refiere en diferentes sectores, acá en las zonas altas de las comunas del Quisco, de la comuna del Tao, en Cartagena, que son muy, pero muy importantes. Estamos acá en las entrevistas galácticas conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Galácticamedia.cl es nuestra plataforma en internet, directamente en streaming, también a través de Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Obviamente, esto queda en nuestro sistema podcast, en nuestro canal de Spotify, como siempre decimos. Senadora, también un tema muy importante a tocar y ahondar es el fracaso de la elección del fiscal nacional, senadora.
Mire, como usted sabe, yo estaba imposibilitada de poder asistir, estuve haciendo un seguimiento, por supuesto, y seguí la sesión, digamos, del Senado, pero, a ver, aquí creo que todos quedamos desconformes, todas las bancadas se desordenaron, excepto el PPD, que fue, digamos, de oficialista y de oposición, votaban de una u otra manera. Yo creo que este procedimiento, que en principio es importante y relevante, que participen los tres poderes del Estado en la designación de un fiscal nacional, es un procedimiento que uno mira como algo bastante democrático. Parte con el Poder Judicial a través de la Corte Suprema, que hace su elección, ellos hicieron la quina, de la quina había dos que tenían la más alta concentrada, la más alta votación, y después entonces lo entregan al gobierno, el gobierno escoge dentro de esa quina cuál es la persona que somete a su vez al Senado para su asentimiento. Y claro, aquí todos presenciamos, yo creo que eso no es muy sano, el que hubo demasiadas declaraciones, incluido de ex fiscales nacionales, como fue el caso de Saba Chaguán, bastante polémica horas antes de la asignación de un fiscal que era el que había sido nominado justamente por el gobierno para que tuviera la aprobación del Senado. Yo creo que un exceso de declaraciones de distintas firmas de abogado, y en este caso incluso el ex fiscal, yo creo que todo eso empañó bastante el proceso y dejó muchas dudas. Y yo creo que algunas descalificaciones que hubo, incluso para los 5 candidatos antes de las votaciones, antes de que se decidiera el gobierno cuál iba a ser, tampoco es muy sano. Yo creo que tenemos que aprender que existe esta opción. Si queremos modificarla, la modificaremos a futuro con mayor transparencia, que tener claridad si eso es el método que debe partir por la Corte Suprema, si es buena esa relación o ese hecho de que ellos tienen que establecer la quina. Pero lo que no puede ocurrir es que haya todo tipo de calificaciones, algunas con noticias bastante falsas. Creo que eso empañó propiamente el proceso. En definitiva, un desorden bastante grande en las distintas bancadas, no votando por el candidato, en el caso oficialista, o absteniéndose, en otros casos, digamos, los de oposición, que votaron por uno o por otro, al final, o sea, que no votaron por quien debía ser, absteniéndose o en contra, se votaba por uno solo, por supuesto. Así que yo creo que ahora tenemos la oportunidad en este nuevo proceso, que tiene que haber un reemplazo de esta quina original de 2 casos, el caso del candidato propuesto que fue rechazado y el caso por el candidato que se había propuesto pero por la Corte Suprema pero que renunció. Entonces hay 2 nuevas nominaciones que tiene que hacer la Corte Suprema, de ahí tiene que decidir después nuevamente el gobierno a cuál candidato. Yo creo que tiene que haber una conversación clara, transparente con todos los comités como corresponde y ver si efectivamente se cuenta entonces con los votos para no repetir un proceso como el que ocurrió, con 33 votos los necesarios, y por tanto no es poco. Así que en definitiva y a futuro ver qué cosas fallan, ver qué cosas faltaron, pero yo diría un llamado. Estamos eligiendo un fiscal nacional, o sea, tenemos la máxima autoridad, estamos hablando del órgano perceptor, estamos hablando que necesitamos que no haya impunidad, necesitamos una justicia que sea para todos igual, no puede ser una justicia, 2 clases de justicia, aquellos que tienen recursos y otra para aquellos que por supuesto son los sectores más vulnerables. Tal de hoy en cierta manera todavía existe. Que necesitamos que, como hoy día todos sabemos la enorme preocupación que tenemos como país, como ciudadanos frente a la seguridad pública, y por lo tanto necesitamos una fiscalía persecutora que tenga las mejores condiciones, no solo tecnológicas, humanas, para conseguir las mejores pruebas para que después se permita efectivamente el enjuiciamiento y condena de los hechores de violencia, justamente, de homicidio y de cosas que hemos tenido que ver en el último tiempo que no existían prácticamente, secuestros, sicariatos, que obviamente son muy preocupantes. Entonces, más que nunca se requiere un órgano persecutor eficiente, transparente y con mucha fuerza anticorrupción, como digo, y con mucha claridad del trabajo que está haciendo para que efectivamente después se consigan esas condenas. Exactamente, senadora. De hecho, tocó varios temas importantes y uno de esos temas es también en la forma de cómo se llevó políticamente esta situación del fracaso de la nominación del fiscal nacional, y también ahí lo quería plantear sobre cómo se está llevando también en la Cámara Baja estas censuras que se están realizando actualmente y también el nivel político que se está viendo socialmente.
Mire, yo creo que en el último tiempo hemos presenciado conductas en la Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados, que son más que lamentables, que ha significado un desprestigio bastante fuerte, por supuesto, al Congreso. Estamos muy lejos que sea la gran mayoría, pero basta que haya unos pocos comportamientos y usted sabe, a juicio de la ciudadanía no hace mucha distinción y al final, de alguna manera, termina enlodando al conjunto. Yo creo que es muy lamentable que ha habido expresiones en algunos diputados que son completamente inaceptables, y el hecho de que ahora una nueva, comilla, mayoría quiera imponerse, no digo que no lo pueda hacer porque si es mayoría, pero lo que no puede hacer, y que es como desapegada a lo que era la tradición y el reglamento y la buena fe, es que buscan cualquier excusa para sacar a los presidentes titulares. Caso del diputado Nelson Venegas, recursos hídricos, que lo estaba haciendo perfectamente bien y no hay ninguna excusa. Estoy hablando de los diputados, en este caso socialistas, que conozco más de cerca, o de la Carolina Marzán, que tenía la otra comisión de adultos mayores. En fin, creo que buscar cualquier pretexto no se apega a lo que tiene que ser un comportamiento más ético. Creo que hay que ser más sinceros y decir, mire, nosotros somos una nueva mayoría, vamos a sacar a estas personas porque queremos imponer las nuestras, que es bastante... no suena muy democrático, porque se usa cualquier excusa. Yo creo que hace un rato que en la Cámara de Diputados estamos viendo comportamientos que no ayudan a la evaluación que tiene la ciudadanía, que es bastante baja y bastante crítica del Congreso. Yo lo lamento mucho. Yo quiero rescatar que en general el comportamiento del Senado es bastante diferente. Nosotros logramos, y esto lo quiero decir antes de iniciar el periodo legislativo, un acuerdo con el conjunto de fuerzas políticas que nos llevó a que el actual presidente Álvaro Elizalde fue elegido, por supuesto, con una amplísima mayoría, y el próximo año le corresponde al senador Coloma de la UDI. Este acuerdo fue sustentado por todas nuestras fuerzas políticas, los distintos comités, y eso ha implicado que en las comisiones hay a veces mayoría oficialista o, en algunos casos, mayoría de oposición, pero hay, digamos, en ese sentido, una distribución equitativa de acuerdo a también la proporción y representación que tiene cada una de las bancadas. Yo creo que eso permite al Senado trabajar entonces con un nivel mucho mayor de integración y un nivel mucho más, llamémoslo así, más reflexivo, que permite un mejor trabajo. Exactamente, senadora. Estamos acá junto a la senadora Isabel Allende Bussi en las entrevistas galácticas, conversando a través de las multiplataformas, a través de todos los sistemas de Galáctica y también a través del 107.1 FM desde el corazón del litoral de las y los poetas, como siempre decimos. Senadora, también un tema muy importante, felicitarla por la vicepresidencia, de lo que significa un reconocimiento y estar ahí presente en la Internacional Socialista que preside el presidente Pedro Sánchez, actual presidente español, senadora. Mire, yo quedé muy contenta porque en primer lugar yo creo que la Internacional Socialista necesitaba un empujón, y yo creo que la disposición y el compromiso que mostró el presidente en ejercicio, uno de los líderes más reconocidos en este momento en Europa, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su compromiso y su voluntad de asumir la presidencia de la Internacional, creo que le va a dar un tremendo impulso. Y hacía falta ya un cambio, que obviamente ya teníamos algunas autoridades como la Secretaría General que llevaban más de 30 años. Entonces yo creo que también la Secretaría General ahora la ocupa una abogada joven, de Ghana, primera vez que vamos a tener una Secretaria General que viene de África. Y creo que, bueno, las vicepresidencias que representan a los distintos, por supuesto, continentes, los comités, digamos, europeos, latinoamericanos, asiáticos, en fin, africanos, todos, colaboraremos con este nuevo impulso que queremos darle. Yo estoy muy contenta, pero por unanimidad creo que la estatura del presidente del gobierno español es cosa de escuchar sus palabras, tanto en la inauguración como en la clausura, para darse cuenta cómo nos plantea inmediatamente desafíos importantes: cambio climático, igualdad de hombres y mujeres, una economía justa, pero también sustentable, sostenible, como también un Estado protector, pero fortalecido, digamos, que permita garantizar los derechos y las enormes desigualdades. En fin, creo que los temas que nos plantea ya el presidente en este momento, el nuevo presidente de la Nacional Socialista, nos hace mirar el futuro. Necesitamos también abocarnos a los desafíos.
hoy día ninguna democracia está garantizada. Hay peligros para las democracias, no solo por las eventuales guerras que eran impensadas, como esta invasión, digamos, de Rusia a Ucrania, que está generando muchas consecuencias y algunas que pueden ser muy devastadoras, sino que también hay muchos peligros en las propias democracias, en términos de populismo, de autoritarismo, de surgimiento de grupos extremos. En fin, es cosa de lo que ocurrió en Estados Unidos cuando Trump no quería reconocer el triunfo y hubo ahí unas actitudes muy violentas, o incluso más cerca en Brasil, que hay un intento de desconocer el triunfo del ahora presidente electo, que tocará asumir Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, creo que necesitamos un internacional que trabaje con mucha cooperación con todos los partidos progresistas, socialistas, socialdemócratas, en fin, de todos lados, para poner estos temas que son tan necesarios y compromiso siempre número uno, como fortalecer nuestras democracias y, por supuesto, el respeto a los derechos sociales, humanos, en fin, ambientales, y desde luego esta igualdad, como digo, entre hombres y mujeres. Es decir, contenta de que hay muchos desafíos y creo que el liderazgo de Pedro Sánchez le va a dar otros. Es un concepto muy amplio y también una visión hacia el futuro también de las políticas que se tienen que desarrollar y a cuidar las democracias. Me quedo con los discursos. Senadora, como siempre, llegando a la recta de esta grata y nutrida conversación, obviamente le dejamos los últimos minutos para algún mensaje acá a la provincia de San Antonio. Mire, lo primero quiero decir es que francamente Alfredo echaba mucho de menos este diálogo, pero yo quise dejar pasar porque efectivamente estaba concentrada en la recuperación y porque por otro lado en estos diálogos siempre yo puedo narrar, digamos, lo que ha ocurrido cuando he estado presencialmente, por supuesto, en el Congreso o en el terreno, pero eso no quita, y eso lo quiero dejar muy claro, que en mi ausencia el equipo trabajó muy intensamente. Acompañaron a alcaldes como el de La Ligua, Patricio Pallares con reuniones del ministro de la Vivienda o de Bienes Nacionales, al alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, con el ministro de la Vivienda para ciertos compromisos resacados de vivienda y también de la Subdere, al alcalde de San Esteban, Cristian Ortega, de reunión con el ministro de la Vivienda también para sacar ciertos proyectos rezagados o a ver si se logra la construcción de un nuevo liceo al sector local, en fin. A la alcaldesa de Carmen Castillo nos alegramos mucho que finalmente se va a poder comprar 38 hectáreas que va a permitir la respuesta a muchos comités de vivienda y así sucesivamente. Creemos entonces que hay que seguir trabajando intensamente de la mano porque los temas hídricos, ambientales, de vivienda, sociales, apoyo a las pymes. Creo que en el presupuesto, lo que hablábamos antes, este apoyo de 1.200 millones para el programa de las pymes, sobre todo las pymes afectadas durante el estallido, creo que puede ser muy importante. Las obras en la subdirección de obras sanitarias, el apoyo a nuestro sistema, todo eso va a significar mejor calidad de vida. Hay que decirles que a mí fue rara una ausencia tan prolongada, pero me parece que uno tiene que ser consecuente. Estaba, digamos, concentrada en los términos de recuperación, una operación de cadera. No es que sea riesgosa, pero es muy traumática, es muy fuerte, digamos. Entonces se pone una prótesis importante, digamos, y uno tiene que recuperar, digamos, que toma su tiempo y con mucha kinesiología, en fin. Pero a la vez decir que hemos estado muy pendientes de los temas. Y termino felicitando que sé que va a participar el Sindicato Maestro de la Construcción de San Antonio. Se va a realizar el Congreso, creo que el 4º Congreso Latinoamericano de Trabajadores de la Construcción. Creo que se va a hacer en Santiago y me parece importante, con participación de dirigentes internacionales y de varios países, que el sindicato entonces de maestros de la construcción de San Antonio puedan participar. Que me alegro muchísimo por ello, felicitaciones de antemano. Quizás una cierta preocupación porque me cuentan que hubo una desvinculación muy fuerte en el municipio de San Antonio de diversas personas que estaban a honorario, casi todos eran gente que trabajaba, entiendo, con los concejales, así que yo espero, bueno, ahí se resolverá la situación o habrá un diálogo, qué es lo que ocurrirá, pero es muy importante que haya una relación entre la autoridad y los concejales que cumple un rol de fiscalización, de aprobación de los presupuestos, en fin, así que y tienen para aquello que contar, digamos, con apoyo en su trabajo. Es bastante exigente también y ellos necesitan ese apoyo porque tampoco
tan full time, porque no reciben una remuneración que les permita dedicación solo y exclusivamente en algunos casos. Así que en ese sentido mostrar una cierta preocupación y que ojalá haya una buena solución para aquello. Senadora, una completísima entrevista, como siempre agradeciendo y volviendo a lo que refiere estos diálogos para fortalecer a la ciudadanía, a nuestros vecinos, a nuestros auditores. Desde acá, desde el puerto de San Antonio, le mandamos un tremendo saludo y esperemos seguir la próxima semana también viendo toda la actualidad política como es habitualmente, senadora. Muchas gracias, Alfredo. Créame que eché mucho de menos estas conversaciones. Como le dije, pero no quise hasta que volviera, porque me parece que ya así tengo mejores condiciones para hablar de lo que uno vivió, tanto en la sala del Senado como en el terreno. Pero Alfredo, le deseo el mejor fin de semana y un gran saludo a todos sus auditores y bueno, muy contenta de poder regresar ya de vuelta, poco a poco, reincorporándome a todas las actividades. Un abrazo, senadora, que esté muy bien. Gracias, hasta luego.